Vale, pues vamos a empezar. Vamos a ver, el capítulo 8, tema 8. Escuchéis bajito, perdonad. ¿Qué tal ahora? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien ahora? Sí, vale. Culpa mía porque es que me dejo siempre el micrófono en la quinta puñeta. Que lo que decía era que la semana que viene que os colgaré el tema en Avip esta semana. Haré como que inicio una conferencia falsa que será de 1 minuto. Estados un poco pendientes para que podáis descargar. Y luego que la semana que viene daremos clase, pero de repaso, ¿vale? Así ya la última semana de mayo, aunque hay clase, la del 28, aunque hay clase, pero bueno, contaré como que no hay. Estaré aquí por si alguien me quiere hacer alguna pregunta o algo, pero contaré como que no hay porque imagino que estaréis ya todos en capilla, estudiando, tratándolo. Bueno, entonces vamos a ver, mirad, a mí me gustaría mandaros un mensaje de tranquilidad con estos últimos temas, ¿vale? Si del 1 al 5, incluso al 6, pero sobre todo si del 1 al 5 los tenéis controlados, pienso que 6, 7, 8 y 9 o 7, 8 y 9 no tienen por qué resultaros complicados, ¿de acuerdo? Ya vais a ver ahora en el capítulo 8, a ver, siempre hay cosas, porque es un libro que es un libro complicado, es un libro muy farragoso, es un libro muy pesado, ¿vale? Digo para estudiar, que si nos oyen los autores van a decir, esta borde, que lo escriba ella, ¿no? A ver si lo sabe hacer mejor. No, no es cuestión de eso, no me estoy metiendo con el libro, pero es que como materia es mucha materia para poco tiempo. Entonces se nos hace, si es la primera vez que accedes a ello, se hace complicado. Como os digo, si habéis superado los temas, los 5 o 6 primeros temas, estos no tienen por qué resultaros difíciles. El capítulo 8 ya vais a ver, tiene poquitas páginas. Este que vamos a ver ahora tiene 13 páginas porque está el tamaño de letra en 18, Times New Roman 18. En tamaño 12 tenemos 9 páginas escasas. Es muy claro, o sea, está todo conectado con lo que ya hemos ido viendo de condicionamiento en los temas anteriores. Entonces, vamos a ver, este tema además asusta mucho porque lo coges y son 34 páginas, me parece. Entonces es como, socorro, socorro, ¿dónde me estoy metiendo? Ponen muchos ejemplos, aquí más que nunca los ejemplos pueden ayudar muy bien a entender cosas. Y yo lo que he optado en estos temas es por coger y no enrollarme, ¿vale? En los primeros me enrollaba mucho, se explicaba todo con mucho más detalle, aquí no. A ver, vamos a ver, es tal, es cual, y es no sé qué, y es no sé cuántos, y punto pelota. Y todo lo demás son añadidos. Añadidos que además no os van a aportar nada a las definiciones que os doy aquí. A ver, sí que os van a aportar, claro que sí, pero que lo más importante es lo que os pongo aquí. Entonces, a ver, el control de la conducta por el estímulo. ¿Vale? ¿Qué nos están diciendo aquí? ¿Cómo podemos controlar la conducta de un organismo usando el estímulo? Un estímulo que puede ser, si estamos en condicionamiento operante 1, si estamos en condicionamiento instrumental otro. ¿Vale? Lo hemos visto muchas veces. Si estamos en el condicionamiento operante será un estímulo condicionado o incondicionado. Dependerá del momento de condicionamiento en que nos encontremos. Si estamos en condicionamiento instrumental, el estímulo que hará provocar la conducta irá después de la conducta, siempre suele ir después de la conducta, ¿no? En forma de estímulo aversivo o estímulo apetitivo, a lo que llamamos de manera muy, muy general premio-castigo. Pero que ya vemos que además el estímulo no es el que provoca que se produzca la conducta, sino que la conducta se produce y una vez dada la conducta, nos encontramos con los estímulos que sean. Vale. ¿Cómo podemos hacer que el estímulo sea la forma que tenemos de controlar la conducta de un sujeto? Pues es que sabemos cómo se hace eso, ¿o no lo sabemos? Sí lo sabéis, ¿no, chicas? Sabéis que Pavlov usa un estímulo concreto
para controlar la conducta de un sujeto. ¿Vale? Y sabéis que en el condicionamiento instrumental, si tú recibes un premio o un castigo, eso controla de alguna medida tu conducta, porque en un principio la conducta, vale, no depende del estímulo para nada, pero conforme vamos avanzando y los comportamientos se van haciendo más complejos, no estamos hablando de organismos vivos con comportamientos base, el estímulo acaba por controlar, porque si no nadie haría caso al tema de los refuerzos positivos o negativos. Vale. Entonces nos colocan distintos apartados en el tema, como siempre. Entonces tenemos, en un primer momento, identificación y medida del control por el estímulo. Hay que identificar qué estímulo controla la conducta. Y además hay que saber cuánto de ese estímulo controla la conducta. Esto sería, si yo hago sonar la campana muy bajito, ¿controlo la conducta de salivación del perro? Bueno, si hago sonar un sonajero en vez de una campana, ¿controlo la conducta de salivación del perro? Vale, ¿cómo identificamos y cómo medimos el tipo de estímulo y la cantidad de estímulo que necesitamos para tener un control sobre la conducta? Vale, nos dicen primero, a ver, hay que hacer caso a la respuesta diferencial y la discriminación de estímulos. Yo aquí, sin leer nada, digo, vale, respuesta diferencial y discriminación de estímulos. Está claro que el perro discrimina, no tiene un comportamiento igual cuando suena la campana que cuando suena un sonajero. ¿Por qué? Porque se le ha entrenado para asociar con un sonido y no con otro. Y además se le ha entrenado para que solo responda a la campana si oye la campana. Porque tú puedes decir, está sonando la campana, ya, pero es que no la oigo. Entonces no te voy a responder porque no te oigo, no porque no quieras responderte, ni porque no haya adquirido la conducta o no haya asociado estímulos y respuestas. Vale. Entonces nos dicen, se dice que un organismo muestra discriminación de estímulos si responde de forma diferente a dos o más estímulos. ¿Vale? La discriminación de estímulos y el control por el estímulo constituyen dos maneras de considerar el mismo fenómeno. Una no existe sin la otra, ¿vale? Si un organismo no discrimina entre dos estímulos, su conducta no está bajo el control de las claves que proporciona ese estímulo. Sean sonoras, sean visuales, sean gustativas, olfativas, ¿vale? En ausencia de procedimientos especiales, que se van describiendo más adelante en el capítulo, los investigadores no siempre pueden predecir cuál de varios estímulos de aquellos que un organismo experimenta adquirirá control sobre su conducta instrumental. Es decir, nosotros le presentamos a un perro varios sonidos, ¿vale? O varios estímulos de distinto tipo, para conseguir que ponga en marcha una conducta X. ¿Vale? ¿Cuál de esos estímulos va a provocar que el perro ponga en marcha esa conducta? Pues hombre, puede ser cualquiera de ellos. Por ser, ¿no? Puestos a poner, cualquiera. En ausencia, nos dicen, de procedimientos especiales, no podremos saber. ¿Cuáles son esos procedimientos especiales? Pues todos los que se ponen en marcha cuando diseñamos un plan de entrenamiento, un plan de asociación de estímulos para obtener unas respuestas concretas. ¿Esto en qué capítulo lo hemos visto? En los capítulos correspondientes a condicionamiento operante, ¿vale? Volvemos hacia atrás y lo encontramos. Vale. Generalización de estímulos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que acabas por identificar sonidos? A ver, que si tú te pones, por ejemplo, una alarma para despertarte por la mañana, ya llega un punto en que es igual el tipo de tono o de melodía o de ruido que pongas en tu móvil para despertarte por la mañana. Porque cualquier sonido que sea estridente, sea, vamos a poner música heavy, música bacalao, música ambiente, lo que sea, el tipo de música, pero va a ser un sonido, y ese sonido asociado a tal luz, tal situación, tal, te va a despertar, ¿vale? Eso es la generalización de estímulos.
Un organismo muestra generalización de estímulos si responde de forma similar a dos o más estímulos. En el caso de Pavlov se muestra al comprobar cómo variantes del estímulo condicionado pueden elicitar una respuesta condicionada igual que el estímulo condicionado inicial. Es decir, variantes de la campana que usaba Pavlov, y esto lo vimos en su día. ¿Cómo se generalizan estímulos? Se generalizan, se introducen a la vez que se está produciendo la asociación estímulo-respuesta, se introducen otras variantes sonoras, de tal manera que el perro puede llegar incluso a dejar de a identificar el nuevo sonido, ¿vale? Sin necesidad de que lleve asociado a la campana. ¿Me seguís por dónde voy? Sí, vale. Vale, los gradientes de generalización del estímulo como medidas de control por el estímulo. A ver, un gradiente de generalización del estímulo. Mirad, cuando estamos funcionando con el Word, sabéis que hay una opción que es bordes y sombreado y te aparecen pues colores, ¿no? Una gama de colores. Entonces hay una opción en la que te aparecen no pequeños recuadritos con colores distintos, sino como una paleta de colores en la que se van graduando. Pues el rojo va siendo más vivo, menos, según va bajando, según va subiendo. Eso es el gradiente. Un estímulo tiene una intensidad muy baja y muy alta. ¿En qué momento de ese intervalo y cuánto de ese intervalo es necesario para que el estímulo de color que te proporciona el rojo, tú le das un estímulo, cuando ves el rojo saltas hacia arriba, ¿vale? ¿Qué intensidad tiene que tener el rojo? ¿Cuánto de poca y cuánto de mucha intensidad tiene que tener el rojo para que yo siga dando la misma respuesta? ¿Vale? Eso es el gradiente. ¿Cómo nos lo explican? Los gradientes dan información sobre el grado de sensibilidad de una conducta antes de la variación de un aspecto particular del ambiente. Esto ayuda a los investigadores a determinar de manera exacta el grado en que tiene que modificarse el estímulo para producir un cambio en la conducta. Vamos a ver, yo tengo a un ser vivo, el que sea, un ratón, un hombre, un loro, lo que sea, lo tengo acostumbrado a que ante un estímulo visual, que es una luz de color rojo, ¿vale? Va a accionar una palanca. He hecho un ensayo, un procedimiento de ensayo del tipo que sea, y digo, pues venga, lo he metido en un laberinto, condicionamiento instrumental, lo meto y entonces hago la asociación, estímulo-respuesta, todo el mecanismo que ya conocéis y aparece la luz roja y ¡pam! ¿Vale? Pero yo quiero que cambie, quiero que la conducta cambie, que deje de hacer eso y pase a hacer otra cosa. Pero no quiero abandonarlo de la luz roja. O sea, no puedo quitarle la luz roja de repente. ¿Cómo hago o cuándo sé yo que la luz roja deja de tener efecto? Pues seguramente será cuando la luz roja ya esté pasando a ser rosa, dejará de tener efecto porque no es rojo. Y seguramente si la luz roja acaba siendo un destello que te ciega, por intensa, también dejará de tener su efecto. ¿Vale? Eso es el gradiente. Unido a la cuestión anterior de generalización del estímulo, el gradiente es el intervalo, yo os pongo de onda, de color, de sonido, de intensidad, donde se generalizan las respuestas. Hay una gama de rojos que nos sirven para obtener la misma respuesta. Usemos la gama de rojo que usemos. ¿Vale? Si un gradiente es muy plano, el rasgo que se varía en la conducta instrumental en dependencia de este gradiente no controla la conducta instrumental. Sin embargo, si el gradiente es muy acusado, el organismo responde en mayor medida a algunos estímulos de prueba que a otros. Por ejemplo, el rojo, un rosa, por muy intenso que sea un color rosa, no te va a producir el mismo efecto que te produce un rojo intenso. ¿Sí? El sonido de un timbre de bicicleta
no va a producir la misma intensidad que una sirena de bomberos. Es más fácil encontrar gradientes con una sirena de bomberos que con un timbre de bicicleta. ¿Sí? Vale. Lo acusado del gradiente de generalización de un estímulo da una medida precisa del grado de control del estímulo. ¿Vale? De cuánto ese estímulo controla la conducta y hasta cuándo es capaz de controlarla. ¿Cuánto de poquito tengo que hacer sonar la campana para que el perro salive? ¿Cuánto de alto puedo hacer sonar la campana para que el perro no salga pitando asustado y salive? ¿Sí? Vale. Pasamos a otro apartado. Factores del estímulo y la respuesta en el control por el estímulo. Y entonces os comienzo diciendo una cuestión. ¿Qué es lo que determina que una de las muchas características de una situación estimular adquiera control sobre la conducta instrumental? El otro día veíamos en el tema 7 que, claro, en el condicionamiento instrumental llega un momento en que el estímulo que viene después de haberse producido la respuesta instrumental, de haberse producido la conducta, comienza a importar. Es decir, que tú empiezas a hacer las cosas en función de si vas a tener un estímulo aversivo o un estímulo apetitivo. Básicamente, pues porque aprendes, ¿no? Tienes un aprendizaje, tienes conocimientos previos, experiencias previas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en esos momentos influye mucho para que se produzca la conducta la situación estimular, lo que te rodea. ¿Por qué se produce la conducta? Porque sí. Bueno, pues en los primeros momentos se producirá porque sí. ¿No? Pues, no sé, correré porque tengo instinto de supervivencia. Pero otras veces no necesitaré que nazca mi instinto de supervivencia para echar a correr. Habrá un ambiente estimular que me hace saber que yo tengo que correr y que si corro voy a tener como resultado un estímulo apetitivo, que es escapar del granizo que está cayendo. Vale. ¿Cuál de las situaciones estimulares o qué característica de la situación estimular me ha hecho correr? ¿Que el cielo se ha puesto gris plomo? ¿Que de repente ha empezado a llover muy fuerte y a caer pequeñas piedritas? ¿Que alguien me ha dicho, corre que viene granizo? ¿Que he oído un pedrusco en un coche? ¿Cuál de esas ha hecho que yo ponga en marcha la conducta? Vale. Para explicar esto, nos hablan de la capacidad sensorial y la orientación. Y nos dicen que la capacidad sensorial y de orientación determinan qué estímulos se incluyen en el mundo sensorial de un organismo. Nos cuenta que estamos rodeados de estímulos. Entonces, hay que tener una selección, porque si no, no podríamos atender a todo lo que nos estimula. Lo que esté fuera del rango sensorial del organismo no existe para él. Los seres humanos no podemos oír ultrasonidos, sin embargo los perros sí. ¿Vale? Entonces yo no hago caso a los ultrasonidos, tampoco me hace falta oírlos. No hago caso a todos los sonidos que hay en el ambiente. Por ejemplo, ¿estáis oyendo ahora mismo el ruido del proyector? Si nos paramos lo oímos. Y si nos dedicamos a oírlo, acabamos con la cabeza así. Pero sin embargo, en este momento lo que estáis oyendo principalmente es mi voz. No os habéis fijado en el proyector hasta que yo lo he dicho, ¿vale? Pues ahí discrimináis estímulos. Lo que no me va a aportar nada no lo oigo, lo que sí lo oigo. ¿Vale? A ver, la facilidad relativa del condicionamiento de varios estímulos. Vale, además de tener la capacidad sensorial para algo, ¿vale? Porque no pueden usar como estímulo el sabor dulce y amargo, por ejemplo, si yo no tengo desarrollado el gusto, porque no va a servir para nada. Me va a dar igual que me des amargo, dulce, salado, agrio, me va a dar igual. Vale. Además de tener la capacidad sensorial, la intensidad con que los organismos aprenden sobre un estímulo determinado depende de la facilidad relativa de condicionamiento de otras claves presentes en la situación. Esto se conoce como ensombrecimiento. Esto es un poco difícil de entender, para mi gusto. Entre paréntesis, os pongo el ejemplo que dan. Un niño aprende a leer viendo los dibujos y sin hacer caso a las frases. Cuando describe los dibujos, parece que lee, aunque no sea así.
Añaden, cuanto más intenso sea el estímulo, más rápido se condicionará y ensombrecerá el aprendizaje del estímulo más débil. ¿Cuál es el estímulo más débil para el niño? La letra. ¿Cuál es el más fuerte? Los dibujos que le atraen. ¿Vale? Entonces, como hace caso al estímulo más rápido, el que más rápido condiciona es el dibujo. ¿Vale? Entonces el otro pierde fuerza. ¿Vale? Son dos estímulos que actúan a la vez y uno ensombrece al otro. El tipo de reforzamiento también influye. Para una misma combinación de estímulos se pueden dar respuestas diferentes dependiendo del tipo de condicionamiento usado, debido principalmente al sistema de conducta que se activa en cada caso. Esto se puede explicar por los sistemas de conducta que se estén activando. Por ejemplo, para la alimentación, si queremos usar como estímulo la alimentación, por ejemplo, la bolita de comida que se le daba como estímulo apetitivo a la rata para que aprendiese a apretar la palanca, para la alimentación son más dominantes las claves visuales y para la evitación del peligro son más dominantes los tonos. ¿Vale? ¿Por qué una ambulancia echa mano de la sirena cuando necesita pasar con urgencia? Porque puede estar 3 horas con la sirena puesta, ¿vale? Y no hacerle caso a nadie. Bien porque no la ve, bien porque tampoco, pues la sirena, la luz, con la luz puesta. La luz no, bueno, pues estás ahí, pues qué bien, encantado. Pero si ya ponen la sirena es como, todo el mundo se aparta, ¿vale? Nos ponen el ejemplo, las palomas reforzadas de forma positiva con comida responden más a una luz roja que a un tono. Reforzadas de forma negativa con una descarga responden más al tono que a la luz roja. Es decir, si tú a las palomas les pones una luz roja, van a evitar la descarga con menos frecuencia que lo que la evitarán si les pones un tono de aviso ante la descarga. Cuando un niño se va a quemar, ¿qué le pones? Un semáforo en rojo, no, le dices ¡quieto! ¿No? Pues eso. Como veis, son cosas lógicas que vamos enlazando con lo que ya sabíamos. Entonces, a partir de aquí, todo lo que queréis complicaros dentro del texto ya es lo que vosotros consideréis que tenéis que complicaros para el examen. ¿De acuerdo? Tipo de respuesta instrumental. Otro factor importante es el tipo de respuesta que se esté requiriendo para el reforzamiento. Por ejemplo, en respuestas de localización, como son levantar la pata derecha e izquierda o levantar el brazo derecho e izquierdo, el control del estímulo se encuentra en la localización de la clave auditiva. Un pitido, mano derecha. 2 pitidos, mano izquierda. ¿Vale? En respuestas de acción, hacer o no hacer algo, el control se encuentra en el tipo de clave auditiva. Esto se puede ver bien en el entrenamiento, por ejemplo, de perros policía. Creo que os he vuelto a poner uno de esos ejemplos tontos que pongo. A ver, localización de la clave auditiva, vale, y el tipo de clave auditiva. Vale, tenéis buen ejemplo en la página 226 y 228, ¿vale? Pero a esto se le llama el efecto de la naturaleza-localización. Este efecto de naturaleza-localización es un ejemplo de asociación selectiva, como pueden serlo las claves relacionadas con el sabor y asociadas a la enfermedad y las claves audiovisuales asociadas con la descarga eléctrica. No sigo, leed el ejemplo en la página 226, de la 226 a la 228 y lo entenderéis perfectamente. No sigo porque me empiezo a enrollar yo misma con ejemplos tontos que no sirven para nada y os lío y me lío. A ver, elementos del estímulo frente a claves configuracionales en los estímulos compuestos. Aquí ya nos lían un poco más la manta. Aproximación elemental del estímulo. ¿Qué nos dicen? Que los distintos elementos que forman un estímulo, como la localización, el color, el sonido, son tratados por el organismo como rasgos distintivos y separados del ambiente. Aproximación de la clave configuracional. Los estímulos son percibidos como un todo integral y no se dividen en partes más pequeñas. ¿Qué significa esto? Nos ponen el ejemplo de una orquesta. Podemos coger también el ejemplo de un bosque. Aquí vemos el bosque o los árboles.
En la aproximación elemental del estímulo estaríamos viendo los distintos árboles que componen el bosque, ¿vale? Estaríamos dentro del bosque y estaríamos viendo esto es un árbol tal, esto es un árbol cual, este tiene estas hojas, estas otras hojas. En la aproximación de la clave configuracional estaríamos viendo el bosque, la mancha verde que es el bosque, sin distinguir los distintos elementos que lo componen, ¿vale? Sino que sería un todo. Vale. Seguimos, otro apartado. Factores de aprendizaje en el control por el estímulo. El hecho de que ciertos estímulos puedan percibirse no asegura que lleguen a controlar la conducta, ¿vale? Yo puedo percibir el sabor dulce y el sabor amargo, pero esto no significa que vayan a poder que nadie pueda lograr que yo realice un tipo de conducta X usando esa discriminación por el gusto. Para que los estímulos o para que ciertos estímulos puedan llegar a controlar una conducta, el organismo debe haber aprendido de ellos. ¿Cómo se aprende de los estímulos para que lleguen a controlar la conducta? ¿A través de qué mecanismo? A través de un condicionamiento. Eso es. De un condicionamiento operante o de un condicionamiento instrumental. Pero en algunos casos, en algunos momentos del condicionamiento instrumental, hay que hacer primero un condicionamiento operante para que se pueda dar el instrumental. ¿Recordáis a la ratita que tenía que alzarse sobre las patas traseras en un lugar concreto de la jaula, no en cualquiera, y además presionar la palanca de una forma determinada y no de otra para obtener la bola de comida? Bueno, pues eso sería factores de aprendizaje en el control por el estímulo. Vale, según Pavlov, la generalización del estímulo se da porque el aprendizaje sobre el estímulo condicionado llega a transferirse a otros estímulos. Lasley y Wade, que están en contra de lo que dice Pavlov, afirman, sin embargo, que la generalización del estímulo ocurre si los organismos no han aprendido a distinguir las diferencias entre estímulos. Es decir, para ellos la generalización del estímulo refleja ausencia de aprendizaje. Unos dicen que se aprende y el uno dice que se aprende y los otros dicen que no se aprende. ¿Entendéis? ¿No lo entendéis? A ver, perdón. Nos hablan de que hay algunos estímulos que, porque sí, no ayudan a que se dé una conducta en un organismo. La campana, en principio, no ayudaba a que el perro salivase. Cuando hizo que el perro salivase fue porque se estableció todo un proceso de condicionamiento, un procedimiento de condicionamiento en el que se asoció un estímulo con una respuesta, ¿vale? Esto significa que el perro aprendió, ¿vale?, esa asociación, por lo cual la campana era capaz de controlar la conducta del perro porque éste había aprendido, había sido consciente de que eso iba a controlar su conducta. Es una forma de hablarlo, ¿eh? Vale, ¿qué ocurre? Que Pavlov cree en esto, si no, no hubiese hecho condicionamiento operante, ¿no? Dice, vale, el aprendizaje sobre el estímulo condicionado llega a transferirse a otros estímulos, por eso también se puede llegar a generalizar el estímulo. Y se puede llegar a que lo mismo da un sonido de campana que un sonido de claxon que tú vas a salivar. Pero ha sido por un proceso de entrenamiento, de asociación de estímulos y respuestas. Sin embargo, los otros, Lasley y Wade, dicen que el estímulo se generaliza únicamente si los organismos no han aprendido a distinguir diferencias entre estímulos. Es decir, para ellos no tiene que haber aprendizaje. No puede ser que el sujeto aprenda que es un sonido distinto el de la campana y el del claxon, porque si aprende eso, jamás se va a poder generalizar el estímulo. Jamás va a poder servir igual la campana y el claxon para que el perro salive, porque él ha aprendido que son estímulos distintos. No va a poder haber generalización del estímulo. Solución.
Cada uno dice una cosa. Ya está. Bueno, nada. Entrenamiento en discriminación de estímulos. A ver, los participantes se exponen a dos estímulos diferentes, por ejemplo, una luz roja y otra verde, pero solo se les refuerza en uno de los dos colores, ¿vale? Figura 8.7, página 231. La luz roja señala la disponibilidad de reforzamiento para la respuesta. La luz verde señala que la respuesta no será reforzada, ¿vale? Este es el marco del estudio. El estímulo que señala disponibilidad de reforzamiento se denomina E positiva o ED. El estímulo que señala la falta de reforzamiento se denomina E negativa o E delta, ¿vale? A medida que progresa el entrenamiento, la respuesta de los organismos en presencia de E positiva aumenta, mientras que la respuesta en presencia de E negativa declina. Cuando tanto la E positiva como la E negativa han adquirido control sobre la conducta del organismo, se les llama estímulos discriminativos. ¿Por qué? Porque el organismo ha aprendido que cuando sale la E positiva, ¿vale?, que es la luz roja, se refuerza la respuesta, tiene que hacer un tipo de respuesta, que es la que va a ser reforzada. Y el organismo aprende también que con E negativa, ¿vale?, la respuesta, luz verde, no va a ser reforzada, con lo cual aprende a no hacer esa conducta, a no dar esa respuesta, a extinguirla incluso. ¿De acuerdo? Entonces se le ha entrenado en discriminar estímulos. ¿Sí? Programa múltiple de reforzamiento. En un programa múltiple funcionan diferentes programas de reforzamiento en presencia de diferentes estímulos. O sea, se hace lo mismo que hemos visto ahora de luz verde, luz roja, pero con varios estímulos a la vez. Son múltiples programas que se dan a la vez también. Entonces eso conlleva un diseño concreto, ¿eh? Bueno. Efectos del entrenamiento en discriminación sobre el control por el estímulo. Para poder hacernos una idea de la precisión de control que el estímulo E positivo adquiere sobre la conducta instrumental, no es suficiente con observar la respuesta diferencial entre el estímulo positivo y el negativo. Se debe también determinar lo acusado del gradiente de generalización. ¿Le veis lógica a esto? Rango de posibles estímulos discriminativos. ¿Qué intensidad tienen que tener? ¿Qué rango puede haber? ¿Qué tipo de estímulos discriminativos puede haber? Es todo sobre lo mismo, ¿vale? Lo leéis 2 o 3 veces más y ya lo tenéis dominado. Los procedimientos de discriminación pueden ser utilizados para situar la conducta instrumental de un organismo bajo el control de una amplia variedad de estímulos. Estos procedimientos se utilizan a menudo para evaluar la capacidad sensorial de los animales. Se realizan experimentos, por ejemplo, inyectando cocaína a palomas para ver si podían, ¡qué bestias!, para ver si podían distinguir las sensaciones internas que les provocaba esa droga. La conclusión es que efectivamente el entrenamiento en discriminación sí que aumenta el control de la conducta por las sensaciones internas creadas por la cocaína. ¿Vale? Vamos a ver, en la vida normal tenemos muchos estímulos que son similares, pero que por ser similares no producen los mismos efectos, ¿vale? Tú puedes tener... Os voy a poner un ejemplo tonto de los míos, pero no es lo mismo cruzar mal por un carril bici que cruzar mal por una avenida principal de Madrid. Porque en el carril bici te puede atropellar una bici, valga la redundancia, igual que en la avenida principal supertransitada de Madrid. Pero los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Y puede que la bici te haga un estropicio importante, pero no creo que te parta la cadera, la mandíbula, o muy bruta, tenía que ser la bici o el ciclista, ¿vale? Pero sería un poco en esa línea. ¿Qué se aprende en el entrenamiento de discriminación? Vale, pues si tenemos una E positiva con luz roja y una E negativa con un tono intenso, un organismo puede aprender 3 cosas diferentes con prácticamente los mismos resultados.
puede responder solo ante la presencia de la E positiva y no aprender nada acerca de la E negativa, puede aprender a suprimir la respuesta durante la E negativa, pero no aprender nada acerca de la E positiva, y puede aprender el significado tanto de la E positiva como de la E negativa. Ahí falta un menos, ¿vale? Si tomamos esta última opción, que se aprende tanto de la E positiva como de la E negativa, estamos hablando de la teoría de Spence, del aprendizaje de discriminación. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Que la mera observación de que los organismos responden más al estímulo positivo que al negativo no es suficiente para probar que han aprendido algo acerca de ambos estímulos. Se deben hacer experimentos donde se utilicen los gradientes de generalización del estímulo. Por cierto, que os he puesto el ejemplo del carril bici de la avenida principal, pero ¿tienes frío? No. ¿Quieres mi chaqueta? No, igual. Vale, es que hace fresco aquí. Por eso que, pero échatela por encima, sin problema. Vale. Perdonad, eso, que es que no os he dicho nada, estábamos, cuando os he puesto el ejemplo tonto, no, ya habíamos visto lo de las palomas. Estoy súper cansada, no estoy cansada hoy, estoy mentalmente cansada. Lo decíamos con la compañera que suelo venir, que es como que ya dices, o sea, me da igual la discriminación, el aprendizaje, que nadie aprenda, por favor, que todo el mundo tropiece en la misma piedra, paso de todo. Ya se te mezcla todo. Vosotros estaréis que ni os cuento. Bueno, la teoría de Spence, ¿qué nos dice? Que la mera observación de que los organismos responden más a un estímulo positivo que a uno negativo, o a una luz roja que a una verde, no es suficiente para probar que han aprendido algo acerca de ambos estímulos. Que se tienen que hacer experimentos donde se utilicen los gradientes de generalización del estímulo. Es decir, tú has aprendido algo porque lo haces una vez, o lo has... Es cuando se valoran las actitudes de alguien. ¿Cómo valoras una actitud? Es súper difícil valorarla, ¿no? Porque tú haces unas pruebas en clase, pones en marcha un programa de entrenamiento de actitudes positivas hacia el reciclaje, entonces todo el mundo en clase, tal, pero luego hay que ver si tú, estando en casa sin que nadie te mire, reciclas o no. ¿Vale? ¿Qué gradiente de generalización tienes en el reciclaje? Eso nos indicará si has aprendido o no has aprendido. Vale. El gradiente de generalización del estímulo excitatorio, que es, si se condiciona una tendencia excitatoria al estímulo positivo, debe observarse un gradiente de generalización acusado con la mayor cantidad de respuestas ante el estímulo positivo. Es decir, reciclaré más veces de las que no reciclaré. ¿Vale? Gradiente de generalización del estímulo inhibitorio. Si se condiciona una tendencia inhibitoria al estímulo negativo, entonces los estímulos que difieran progresivamente del estímulo negativo deberían ser cada vez menos efectivos en inhibir la respuesta instrumental. ¿Sí? ¿Qué nos dicen por último? Que algunos experimentos relacionados con esto muestran que el entrenamiento en discriminación puede producir tanto condicionamiento excitatorio al estímulo positivo como condicionamiento inhibitorio al estímulo negativo. Es lo que os decía antes, se pueden inhibir las respuestas, pueden llegar a desaparecer. Vale. Interacciones entre el estímulo positivo y el estímulo negativo. Desplazamiento del máximo. Lo que se aprende del sujeto, ese se sobra por todos los lados. Lo que aprende el sujeto sobre el estímulo positivo puede influir en la respuesta al estímulo negativo y viceversa, sobre todo si ambos se encuentran relacionados de alguna manera. Nos hablan de la discriminación intradimensional. Se produce cuando el estímulo positivo y el negativo son semejantes, excepto por un rasgo o atributo. La discriminación intradimensional es una forma de ejecución experta. Es decir, cuando dos cosas son muy parecidas, hace falta ser un experto para poder captar las diferencias sutiles. ¿Vale? Es como un tipo de alpiste en los pájaros, o un tipo de comida en los perros. ¿Vale? O a quien le gusta mucho el vino,
no le va a resultar igual que le des un vino X que otro. A quien el vino, quien no conoce de vinos, le dará igual beber uno de garrafón que uno de gran reserva de lo que sea, ¿vale? La explicación de Spence del desplazamiento del máximo, ¡ay, qué pronunciación! De Spence, me ha salido. Vale, el autor considera que, independientemente de los estímulos que se presenten en la prueba de generalización, es posible calcular el valor del rasgo del estímulo hacia el que habrá de desplazarse el máximo de respuestas, atendiendo exclusivamente a los valores netos de los estímulos positivos y negativos originales. Esto es como matemática. Creéroslo y ya está. ¿Vale? Vais al libro, ejemplo, tal cual, pero esta es la explicación de Spence. Vale. Entrenamiento de equivalencia de estímulos. Perdonad, voy a hacer una pausa. Por ahí atrás, ¿estáis bien? ¿Os estáis muriendo? ¿Sobrevivís? ¿Queréis cortaros una vena? ¿Aún no? ¿Aún no morís? Bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, hemos ido de botella medio vacía a botella casi llena. Vale, ese es el espíritu, ¿eh? Venga, ánimo, que queda poco. A ver, que ya me he perdido en lo que estaba hablando. Excelente, hombre. Muy bien, ese es el espíritu. Excelente. Entrenamiento de equivalencia de estímulos. A ver, de la misma forma que el entrenamiento en discriminación potencia la respuesta diferencial, el entrenamiento en equivalencia potencia la respuesta generalizada o equivalencia de estímulos. ¿Vale? El emparejamiento de estímulos diferentes con la misma consecuencia crea una equivalencia funcional entre esos estímulos, con la consecuencia de que una respuesta condicionada a uno de ellos se generalizará a los otros. Campana y timbre para que salive el perro. Es que estamos otra vez en lo mismo, ¿vale? Lo digo para animaros, no para que os desesperéis. Claves contextuales y relacionales condicionales. Esto es ya lo último. El estímulo discreto es el que se presenta durante un breve periodo de tiempo y tiene un comienzo y un final claros. ¿Vale? Claves contextuales y relacionales condicionales. ¿Qué claves del contexto hacen que se produzca la respuesta? A ver, control por claves conductuales. Las claves contextuales sin reforzador pueden llegar a controlar la conducta de varias formas. El control conductual por el estímulo puede ocurrir sin que un contexto esté más fuertemente asociado con el reforzamiento que otro. Claves contextuales. ¿Estoy en una isla del Caribe o estoy en Pamplona que llueve cada 2×3? Y empiezan a caer gotas gordas. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Porque en la isla del Caribe, cuando voy es porque no va a llover, que voy a estar todo el día al sol. Y como no vaya a llover y voy a estar todo el día al sol, caen gotas y no corro a refugiarme, o sí corro, porque hago caso de las claves contextuales. Me río porque vuestra compañera está flipando. Es un ejemplo estúpido para que entendamos. Perdón. A ver, si a ti te entrenan, tú eres el perro de Pavlov y están entrenándote en un contexto concreto todo el día para que asocies el estímulo y des una respuesta concreta, si te sacan de ese lugar de entrenamiento y te llevan a un concurso de perros entrenados y te ponen en una carpa que es totalmente distinta a lo que tú estás acostumbrado y oyes el sonido, además es un sonido que no es precisamente la campana, pero como eres capaz de haber generalizado sonido, ¿qué tienes que hacer? Salivar, como un loco, para ganar el concurso, ¿vale? Qué dispersa soy. Salivas, pero
¿Por qué? Si no estás en tu lugar de entrenamiento, no estamos siguiendo a pie de la letra todo lo que... Bueno, control por claves contextuales. El control conductual por el estímulo puede ocurrir sin que un contexto esté más fuertemente asociado con el reforzamiento que otro. La carpa no está asociada con el reforzamiento. En cambio, el campo de entrenamiento sí que está asociado con el reforzamiento. ¿Ahora un poco mejor? Sí. Repito, a ver, no uséis estos ejemplos en el examen, por favor, os lo suplico. Y si lo usáis, no digáis jamás que mi profesora tutora, no, lo negaré. Aunque esté grabado, lo negaré. Yo no he dicho estas cosas, pero es para que le veamos la lógica, ¿vale? Y control por las relaciones condicionales, ¿vale? Este es más difícil. Cogedlo y leedlo con calma. Esta pregunta sí que os digo, cogedla y leedla con calma, porque tiene su cosa, ¿eh? Entonces hay muchas cositas, tomadla por banda. A mí me ha superado un poco, pero bueno. Básicamente, ¿qué nos dicen? Que las relaciones entre dos eventos son relaciones binarias y que en ciertas circunstancias la naturaleza de una relación binaria está determinada por un tercer suceso que se denomina modulador, ¿vale? La relación de un modulador con la relación binaria que señala se denomina una relación condicional. Y esto es lo que hay. No... Ayuda a entender. Tú es que eres muy majo. Es que Alondono 2 dice que mis ejemplos tontos ayudan a entender. Se agradece. A mí me subes la moral con esto. Bueno, a ver, lo dicho, me trabajo el resumen, os lo intento colgar. Yo quiero miércoles, pero puede que sea jueves, ¿vale? Es que son muchas cosas, como decía aquel. Y el próximo día repaso. Cogemos algunas preguntas de examen para que veáis, tipo de preguntas. Cogedlas por vuestra cuenta también. Hay una página muy buena, psicologiauned.com. ¿La conocéis? Yo creo que la conocíais. Os la apunto, ¿vale? Es un chico, uned.com, ¿vale? Es una página web en la que hay, de hecho os colgué un resumen suyo con lo de Rescorla y Wagner del otro día, un resumen suyo porque hace unos resúmenes muy buenos y además los hace muy bien porque empieza... Vamos a ver, si por ejemplo nosotros vemos al perro, que no sé qué, no sé cuántos, tal cual, es como que se lo está explicando a él mentalmente y lo escribe. Entonces está muy bien. Tiene apuntes de la mayoría de asignaturas, yo creo que de todo primero y segundo y poquitos de tercero. Yo no sé si ya se cansó, si dejó la carrera o se aburrió de regalar sus apuntes al mundo. Entonces, ahí también ha hecho eso, pues una web y como un blog, y ha colgado exámenes de los años anteriores. También los tenéis en los cauces oficiales, pero bueno, que lo que tiene este chico sirve bastante y podéis entrar y verlo. Y nada, que buena semana, que estudiad mucho y que no dejéis que os pueda la asignatura, ¿vale? Y a una mala, si veis que no podéis estudiar todo, coged los resúmenes y hacedlo de ahí. Hacedlo de ahí, estudiadlo de ahí. Ya está. A ver, yo siempre os digo, no son suficientes para sacar nota, pero sí para intentar aprobar. Mira, no me he metido, pero creo que son tipo test. Como has dicho antes, con el examen ya frío, pues igual. Ah, no. Sí, no, lo he dicho sin pensar en eso, no. Decía que, o sea, que si tenéis que explicarlo de la manera que yo lo explico, imaginaos que lo tuvieseis que explicar en el examen, no sería. Buena semana. La semana próxima hay clases, sí, la semana próxima, a ver, para situarnos. Hoy estamos al lunes 14, el lunes 21
empiezan los exámenes, pero seguimos teniendo clase, ¿vale? Daremos clase de repaso. Y el lunes 28 estaré aquí, pero no daremos clase. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quisiese alguna duda o lo que sea, pues entonces ya os pediría que, bueno, o no, nos conectamos y me vais preguntando. Y ya está. Así que nada, pasad muy buena semana, ¿vale? Venga, gracias. Al hondono.